21:37, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas y vamos a hablar de economía, dijimos. Así es. Bueno, para eso tenemos a un experto. Sí, señor. Bueno, tenemos a Alfredo Blanco, el economista cordobés, que ya está en comunicación con nosotros y lo estamos saludando. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias por estar allí. Bueno, Alfredo, lo primero general, ¿cómo está viendo el avance de la cuestión económica? Por un lado tenemos el costado financiero un poco más tranquilo, la economía real un poco o bastante más complicada. ¿Cómo está viendo ese mix? Bueno, digamos, hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora es algo que por otra parte era previsible, que el impacto de las medidas de política económica ha golpeado muy fuerte en los niveles de actividad. Es decir, si uno piensa en lo que recibió el gobierno, uno tiene que decir, bueno, recibió una situación macroeconómica muy frágil, caracterizada por un problema muy serio en el sector externo, con un déficit fiscal muy grande y con una inflación que además se aceleró a partir de la modificación del tipo de cambio cuando asume el nuevo gobierno. Es decir, la inflación se venía acelerando y, bueno, tuvo un nuevo impulso como consecuencia de la modificación del tipo de cambio. El gobierno puede decir, y mañana seguramente cuando a las 4 de la tarde INDEC dé a conocer los datos, bueno, podrá decir, bueno, en realidad sigue la tendencia a reducirse la tasa de inflación. En realidad no importa si es 10,3 o 9,8. De todos modos, aunque nadie va a plantear qué significa una tasa del 10% de inflación cuando uno la anualiza, que le va a dar más del 213%, pero digo, puede mostrar una tendencia que le dé cierta satisfacción al gobierno. Ahora, el otro costado de este conjunto de decisiones, bueno, tiene que ver con que el impacto sobre el nivel de actividad ha sido muy fuerte. Cuando uno dice, bueno, el gobierno logró en un mes una cosa que me parece que nadie pensaba que iba a ocurrir, pasar de un déficit fiscal significativo a tener superávit primario y superávit financiero. Bueno, cuando uno analiza un poco los números, incluso de febrero, enero y febrero, y mira qué es lo que explica ese superávit, es básicamente, en una proporción muy importante, la reducción del gasto previsional. Es decir, lo que pega sobre jubilaciones y pensiones, y eso, bueno, eso plantea un interrogante sobre la posibilidad de sostener esa estrategia, ¿no es cierto? Pero digamos, hay elementos por los cuales el gobierno, pienso yo, tiene confianza, y digo, cuando uno mira que en lo monetario hay una contracción monetaria que además explicada por el hecho de no tener que emitir le permite al gobierno, digamos, decir que está controlando la cantidad de dinero de la economía, tiene un tipo de cambio que está, digamos, hay un mercado cambiario que no presenta presiones importantes y que seguramente a partir de este trimestre en adelante va a disfrutar el central de poder seguir seguramente mejorando el nivel de reservas. Pero bueno, entonces uno dice, tengo una consistencia en lo fiscal, en lo monetario y en lo cambiario. Ahora hay una tercer columna que sostiene todo edificio de política económica. Y esa tercer columna tiene que ver con la tolerancia social y la construcción de consenso político. Y da la impresión que por ahora está claro por los relevamientos que hay, que aún sectores que se encuentran con dificultades porque no pueden ajustar sus ingresos a la velocidad que se ajustan los precios y ven caer el poder de compra. Y la caída del poder de compra significa caída de la demanda agregada y eso influye sobre el nivel de actividad. Bueno, pero a pesar de todo, esos sectores siguen dándole digamos, un voto de confianza al gobierno, ya sea porque lo hacen en función de que tienen en la memoria un gobierno anterior que les ha parecido muy malo, o porque tienen una esperanza de que pueda, digamos, modificarse la situación. Entonces, ahora me parece a mí, el gobierno ha dado algunas muestras de corregir esa tendencia a confrontar. El presidente lo sigue haciendo, pero ya forma parte, digamos, de las noticias, pero en realidad
los funcionarios del presidente hacen grandes esfuerzos por tratar de consensuar cosas, ¿eh? Entre ellos el ministro de Interior, por ejemplo. Claro. Tratan de decir, bueno, vamos a llegar a mayo, vamos a firmar el acuerdo. Ese decálogo que se habla de mayo, no sé si lo hablamos en una oportunidad, casi nadie puede estar en contra de eso, que son expresiones de deseo. El problema son las ejecuciones de Claro, eso, ¿cierto? la letra fina. Entonces, ahí empiezan, claro, ahí empiezan seguramente las dificultades. Pero digo, está tratando en ese terreno de, digamos, de tener un mayor grado de consenso. A tal punto que en la profesión inclusive hay muchos que han comenzado a discutir, bueno, la recuperación, ¿va a ser una B, va a ser una U? Yo he dicho por estos días, cuando me han preguntado eso, que me parece que antes de discutir problemas más asociados a la geometría, diría yo, lo que habría que hacer es discutir si realmente hay indicios de que la recuperación esté próxima. Y a mí me parece que hasta el presente eso no lo hemos visto. Uno mira los datos, por ejemplo, de consumo, los datos de venta minorista que dio CAME, los datos del estimador mensual de la actividad económica del INDEC, y ve que el primer bimestre, bueno, tenemos caídas muy importantes. Entonces, ¿no requeriría, Alfredo, una recuperación previa del poder adquisitivo de la gente? Porque eso es lo que está muy menguado, ¿no? El salario cayó más del 23% en términos reales. Bueno, lo que hace falta en realidad, por un lado, es que exista un proceso de recuperación de los niveles de inversión, que además han caído. Los niveles de inversión caen, los empresarios deciden invertir cuando creen de que van a poder vender lo que producen. Y ahí juega un rol muy importante las expectativas y juega un rol muy importante el poder de compra. Claro. Porque en realidad de la demanda agregada de la economía, un porcentaje muy significativo es el consumo privado. Entonces, allí todavía, creo yo, no vemos, digamos, elementos que permitan afirmar eso. Digo, por dar una mirada en sentido optimista, digo, la economía argentina ha mostrado en muchas oportunidades que después de programas que han significado caídas en los niveles de actividad, ha tenido bastante capacidad para recuperarse rápidamente. Digamos, eso ocurrió, por ejemplo, con el plan de marzo del 67 de Crero Acena, que fue una devaluación muy brusca. En aquel momento se llevó el dólar de 150 a 350 y se crearon las retenciones. Digo, en ese momento, después la economía se recuperó bastante rápidamente. Lo mismo uno podría decir que ocurrió, por ejemplo, con el plan austral. En junio, la inflación, en junio de 1985, la inflación estaba medido por IPC en torno al 29% en un mes, y se llegó a diciembre con una inflación que estaba por debajo del 1%, y la economía se recuperó también rápidamente, y lo mismo podríamos decir que pasó con la convertibilidad, y lo mismo podríamos decir que pasó con el programa de La Habana después de la crisis, que la economía se recuperó rápidamente, incluso creció durante varios años de manera significativa. Entonces digo, es probable que eso pueda hacer, pero me parece que por ahora no estamos viendo los elementos que nos permitan asegurar que eso va a ocurrir, digamos, en los próximos 60 días o cosas por el estilo. Alfredo, otro punto que también se discute mucho y me parece que en alguna de esas experiencias anteriores que mencionó, el plan austral y demás, cuando empieza a mejorar un poco la actividad y empieza a tratar de acelerarse la recuperación de los ingresos, los gobiernos tratan de ir controlando eso para que no vuelva de alguna manera a alimentar el proceso inflacionario. ¿Juega eso de acelerar mucho la recuperación de los ingresos con que haya un rebote del proceso inflacionario? Sí, yo creo que este gobierno va a intentar en algún momento que se recupere, pero lo va a hacer con muchísimo cuidado, porque para eso lo que hace falta, digamos, es que en general los niveles salariales crezcan por encima de la tasa de variación del nivel general de precios, del claro, índice costo-vida, digamos. Y bueno, eso por ahora me parece que está lejos. Digamos, ha dado pruebas el gobierno, por ejemplo, de no homologar determinadas discusiones paritarias porque le parece que están por encima de lo que el gobierno cree prudente, ¿no? O sea que en eso el gobierno, yo suelo decir, la experiencia de Argentina, esta experiencia que estamos viviendo,
es interesante en el sentido que el presidente hace, digamos, una profesión de fe en lo que es la escuela de Viena, ¿no? La escuela austríaca, aquella que por 1870 nace con Menger, y cita a los autores, y lo cita a von Hayek, y lo cita y a Rothbard, digamos, para hablar de lo que él llama el anarcocapitalismo. Pero lo interesante es que el programa económico está más inspirado en otra cosa, estaría más inspirado en una mirada, yo diría, más clásica de los neocuantitativistas de la escuela de Chicago, me parece. Claro. O, si quieren, en lo que eran los programas del Fondo Monetario en la década del 60. Un ajuste draconiano del gasto, un control de la cantidad nominal de dinero en la economía. Bueno, eso genera ciertos costos, que es lo que hablábamos antes, a tal punto que el Fondo Monetario ha cambiado un poco esa visión, digamos, tan ortodoxa. Y bueno, a la Argentina le he dicho, mire, tenga cuidado con los sectores vulnerables, ¿no? No, no se pase de revoluciones. Más o menos, sí. Más o menos eso le he dicho. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, un gusto analizar lo que está pasando en el país con usted. Bueno, les mando un abrazo a los dos, que tengan buenas noches. Igualmente, hasta la próxima. Alfredo Blanco, economista, bueno, hablando, analizando lo que está pasando en términos económicos en el país, no ve indicios de una recuperación de la economía en el corto plazo, en 60 días, ¿no? Sí. Que es una promesa que viene haciendo, una expectativa que viene generando Milei de decir, bueno, está bien, estamos cayendo mucho, pero esto va a salir para arriba muy vertiginosamente. Muchos economistas, entre ellos Alfredo Blanco, están diciendo, bueno, no hay datos de la realidad que certifiquen esa esperanza que tiene el presidente. Claro, bueno, en algún programa anterior hablamos con Leopoldo Tornaroli y decía, en el último trimestre puede haber alguna recuperación de ese tipo, ¿no? Así es. Por lo cual, en esto coinciden de que no sería inminente. Así es.